Soy Miguel Hernández Franco y esto es Pensar un Rato. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al tercer y último episodio de la miniserie sobre la clase social de la serie sobre el Estado de Pensar un Rato. Antes de comenzar los anuncios de siempre, pueden encontrar Pensar un Rato en Bluesky y en Instagram como @pensar un rato. A mí me encuentran como @migueletras. Si quieren apoyar este proyecto, hay dos cosas fundamentales que pueden hacer. La primera, compartir este episodio y todos los episodios que quieran en todas sus redes sociales, WhatsApp, Telegram, Twitter, Threads. Así, PUR podrá llegarle a más personas. La segunda es volviéndose mecenas de este proyecto en www.patreon.com/pensarunrato. Su aporte hace la diferencia y contribuye a que eventualmente este proyecto sea sostenible. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, críticas, objeciones o lo que sea, no duden en escribir a proyectopensarunrato@gmail.com. Y ya, eso es todo. Así que, no siendo más, comencemos. Ya hemos establecido con la ayuda de nuestro amigo Emile Durkheim cómo se conforman los grupos sociales y cómo podemos, entre grandes comillas, medir la cohesión, es decir, la fuerza con la que se mantienen unidos dichos grupos. Varias cosas que me parece importante tener en cuenta antes de continuar. 1. ¿Por qué escogimos a Durkheim y no a otros sociólogos que han también estudiado lo mismo? La razón más importante es porque Durkheim es spinozista. ¿Se acuerdan cuando dijimos que las meditaciones que hemos hecho a lo largo de la serie servían para darle un fundamento metafísico a nuestra teoría del Estado? Bueno, pues la metafísica en que estamos parados es spinozista y por eso escoger a un sociólogo que se basa en el trabajo de Spinoza para desarrollar su teoría social nos permite mantener una cierta coherencia teórica y le da fuerza y robustez a nuestro pensamiento, incluso si no hemos hablado ni hablaremos explícitamente de las ideas de Spinoza en esta serie. 2. De la mano de lo anterior y como siempre, la importancia de los afectos. Lo más bonito y poderoso de la teoría de Durkheim es que fundamenta la existencia de las sociedades en la emergencia de lazos de solidaridad, es decir, de sentimientos organizados, reforzados y significados entre las personas. Y eso está totalmente en línea con nuestras apuestas teóricas. 3. ¿Por qué tuvimos que hacer una miniserie dentro de la serie del Estado? Porque pensar problemas requiere rigor, tiempo y esfuerzo. Cualquier persona que les ofrezca soluciones sencillas, análisis demasiado fáciles para entender problemas complejos, les está mintiendo. Pensar es difícil y está bien que lo sea. Hay que aprender a amar la dificultad, los detalles, los matices y todo lo que implica tratar de entender cualquier cosa. ¿Significa esto que todo es complejo? Sí y no. Hay maneras sencillas de entender y explicar los problemas, pero esas maneras suelen ser el resultado de caminos complejos. Como dice uno de mis autores preferidos, hay sencillez del otro lado de la complejidad. Así que sospechen de todo aquello que sea solamente fácil. No hay que fiarse de la sencillez que no deja ver la complejidad que la precedió. Dicho esto, y después de estos 2 largos episodios, por fin vamos a poder hablar sobre la clase social en el mundo de nuestros hippies hipotéticos. Vamos pues. Para la primera parte, les propongo que comencemos con un resumen, porque ya llevamos bastante y trazar el camino es también parte importante de recorrer. Comenzamos con un grupo de seres hipotéticos concebidos a nuestra imagen y semejanza, que aparecieron de repente en un mundo sin ningún tipo de intervención humana previa. Ese grupo de seres hipotéticos se organizó para tratar de sobrevivir hasta que una noche fueron atacados por un grupo de nómadas que mató o se llevó, hipotéticamente, a la mayoría de este primer grupo de seres hipotéticos. Los que quedaron huyeron y llegaron por pura suerte a un pequeño asentamiento donde había humanos que ya estaban mejor organizados, aunque dicha organización todavía era bastante primitiva. De este primer momento sacamos 2 conceptos fundamentales: el estado de naturaleza, basados en nuestro amigo Thomas Hobbes, y una primera definición de política, basados en nuestro aún más buen amigo Aristóteles. Para Hobbes, cuando los seres humanos se encuentran hipotéticamente en un escenario en el que no hay ningún tipo de intervención humana previa que ordene el mundo, los seres humanos se van a comportar como las gonorreas que los hechos más recientes nos demuestran que podemos llegar a ser. Un día de reparto de comida en Gaza. Miles de palestinos se aglomeran entre vallas. De pronto les empiezan a lanzar granadas de humo. Y enseguida, balas.
Los centros de distribución de comida son una trampa diseñada para matar, los define Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, que hoy ha presentado un informe sobre lo que llama economía del genocidio. A pesar de que la administración Trump ordenó frenar las redadas en los sectores de la agricultura, la hotelería y los restaurantes para evitar una crisis por falta de empleados, hoy se le ordenó a ICE ampliar las deportaciones en ciudades gobernadas por... Y por eso los nómadas matan y saquean impunemente, y por eso también los hippies se mataron un par de veces. Este estado de naturaleza, es decir, este mundo hipotético sin intervención humana, supone lo que Hobbes llama la guerra de todos contra todos, que no significa que siempre estemos en guerra, sino que la guerra es siempre posible. Y tal y como lo estamos viviendo desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania y ahora con el genocidio llevado a cabo por Israel y otros muchos ejemplos, un mundo en guerra es un mundo inestable. Y entonces, para que la vida no sea intolerablemente incierta, los hippies comienzan a hablar y a debatir y a ponerse de acuerdo sobre las mejores maneras de organizarse. Aparece entonces la política. Resulta que la política entra en tensión con la moral. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos nos podemos poner de acuerdo sobre qué sentido queremos darle al mundo y cómo queremos organizarlo para poder decir qué es lo bueno y qué es lo malo, es decir, la moral, pero que esos acuerdos pueden transformarse en función de quién tenga el poder, es decir, la política. Como dijimos en otro episodio, la tensión entre la moral y la política es el espacio resultante de la contradicción entre el sentido que damos al mundo y las fuerzas que lo transforman. De esa primera tensión dedujimos la ley, el derecho. Y el derecho implica a su vez una nueva contradicción, la violencia. ¿Por qué? Porque el derecho necesita estar respaldado por la violencia para poder funcionar. Y el mejor ejemplo de esto es lo que está pasando en Gaza. Cualquier persona medianamente razonable y con corazón sabe que Israel está cometiendo un genocidio y que se está pasando por el culo toda la legislación internacional. Y si creen que exagero, simplemente piensen que cuando en un acto de heroísmo e ingenuidad Sudáfrica denunció a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, la respuesta de Netanyahu, el jefe de Estado de Israel, fue que ni la Corte ni nadie puede detener la guerra. Netanyahu sabe, como saben todos los jefes de Estado del mundo, que la única manera de detener su genocidio es mediante el uso de la fuerza, es decir, obligándolo a cumplir la ley. Debe haber algo o alguien capaz de desatar una violencia suficiente contra el Estado israelí como para que éste prefiera someterse a las leyes internacionales. Pero, simplemente, los que pueden hacerlo, Estados Unidos o Europa, no quieren, y los que quieren, otros países de Medio Oriente y América Latina, por ejemplo, no pueden. El derecho, no importa si es al nivel internacional o al nivel nacional, reposa sobre la posibilidad de la violencia. De esta segunda tensión emergen la soberanía y la propiedad. La soberanía es la capacidad que tiene un cuerpo político, en nuestro caso los estados, de hacer valer su ley sobre un espacio determinado que es lo que solemos llamar el territorio. Tener soberanía es como decir, mientras usted viva bajo este techo y entre estas cuatro paredes se hace lo que yo diga, que viene con una amenaza implícita de y si no hace caso lo obligo a hacerme caso, julicago de mierda. La propiedad es como lo mismo pero a escala individual. La propiedad es una relación, una manera de vincularnos con las cosas considerando las extensiones nuestras, algo sobre lo que solamente yo tengo derecho. Dijimos que esa tensión que aparecía entre la soberanía y la propiedad nos permitía pensar un nuevo concepto, la clase social, y en esto ya vamos para 3 capítulos. ¿Cómo se expresó esto en la vida de los hippies? Recordemos que la aldea de los hippies se funda luego de una pelea en la que hubo muertos. ¿Por qué decimos que se funda si ya existía la aldea? Porque antes de esa pelea, la aldea de los hippies funcionaba sin un verdadero orden jurídico, a punta de acuerdos que se hacían entre individuos o subgrupos para organizar, fundamentalmente, la reproducción de sus condiciones materiales de existencia. Es decir, para hacer funcionar y mantener funcionando todas las cosas necesarias para la subsistencia de la aldea de los hippies. Eventualmente, los hippies alcanzaron un grado de organización que les permitió mantener funcionando continuamente esa organización de los esfuerzos para la subsistencia de la aldea, de manera tal que comenzaron a, y esto es lo más importante, tener tiempo libre. No necesitaban estar todos trabajando todo el tiempo para que la aldea fuera posible. Y cuando la gente comenzó a tener tiempo libre, pudieron pensar un rato y se dieron cuenta de que algunas de las reglas que organizaban los esfuerzos no eran justas o en todo caso no les gustaban del todo y quisieron reclamar por ello, pero la cosa se escaló y terminaron matándose con las lanzas que habían construido para defenderse de un hipotético ataque de los nómadas. Esa pelea fue el momento que les permitió a los hippies decir, parce, no.
No nos matemos, que eso es malo. Mejor hablemos y pongámonos de acuerdo sobre las reglas y dejémoslas por escrito para que nuestros hijos y nuestros nietos y sus hijos y sus nietos tengan algo con lo que guiarse cuando haya conflictos y no se maten. Y así fue como nuestros hippies hipotéticos se inventaron el derecho y todo lo que el derecho implica. Y es a partir de todo lo anterior que el trabajo de Emil Durkheim cobra sentido y nos ayuda a pensar la clase social y su importancia para nuestro estudio del Estado liberal moderno. ¿Qué nos dice Durkheim? Una sociedad recién conformada, un cuerpo social pequeño, se mantiene unido gracias a lo que Durkheim llama la solidaridad mecánica. Son los lazos de solidaridad que emergen necesariamente entre individuos que se han juntado y organizado para hacer sostenible la reproducción material de las condiciones de existencia. Es decir, cuando un grupo de personas se organiza para reproducir las condiciones materiales de existencia, hay unos lazos de solidaridad que van a surgir mecánicamente, es decir, por la lógica misma del asunto, y que van a permitir que esa reunión de gente se conforme en una sociedad, en un cuerpo social. ¿Cómo se formaliza esa solidaridad? Con el derecho penal. Y esto es un punto importante. No es meramente el derecho en general lo que aparece, sino el derecho penal, es decir, aquel que se encarga de establecer cuáles son las transgresiones que puede cometer un individuo y cómo serán sancionadas por la autoridad. En las sociedades nacientes, este tipo de conductas ponen en riesgo no solo a quienes padecen sus consecuencias, es decir, a las víctimas de las transgresiones, sino a la integralidad del cuerpo social. Básicamente, el derecho penal es la manera en la que una sociedad dice a los individuos que la conforman algo tipo, vea, si usted mata, viola, traiciona, roba, etc., no solo está atentando contra la persona a la que usted le hace eso, sino contra todo el cuerpo social. Lo está poniendo en riesgo con su conducta y necesitamos sancionarla. Por eso, en muchos estados, cuando una persona es llevada a juicio, los procesos no se llaman Pepita la víctima versus Sutano el acusado, sino la Fiscalía General de la Nación, el Estado, el pueblo de no sé dónde versus Sutano el acusado. Incluso si la transgresión se cometió específicamente contra otro individuo, es la integralidad del cuerpo social, a través de sus representantes, la que acusa y busca sanción. El caso es que la sociedad de nuestros hippies hipotéticos siguió desarrollándose y creciendo durante varias generaciones y llegó un punto en que fue tan grande que ya no fue posible que todos se conocieran con todos. Ya no eran cientos, sino miles de hippies hipotéticos. Y al mismo tiempo en que la sociedad de los hippies iba creciendo en número de individuos, se iban complejizando los procesos establecidos para la reproducción de las condiciones materiales de existencia. Tienen que pasar más cosas a mayor escala y eso implica una división del trabajo más compleja. Y tanto por el incremento numérico como por la complejización de las relaciones, la solidaridad entre individuos ya no emerge mecánicamente, es decir, por la lógica misma de sus interacciones. Hablamos entonces de solidaridad orgánica, que es la solidaridad producto de la complejización de la división social del trabajo. La solidaridad mecánica emerge de una organización para garantizar y reproducir la vida en grupos pequeños, donde todo el mundo se conoce con todo el mundo, los individuos están ligados al cuerpo social directamente porque entienden que son completamente dependientes de este. Pero cuando esto ya no es posible, cuando el tamaño del cuerpo social obliga a los individuos que lo conforman a organizarse y a dividir las tareas de maneras más complejas y más especializadas, que implican que ya no será posible que todos se conozcan con todos, se opera una primera clasificación de la sociedad, determinada por la división social del trabajo. Un paréntesis aquí para notar que la palabra clasificación quiere decir proceso mediante el cual se ordena algo en clases. Fin del paréntesis. Piensen que conforme se fueron multiplicando y complejizando las tareas necesarias para mantener funcionando la aldea, fue necesario dividir y especializar aún más el trabajo. Y eso significó que hubo grupos de caza y pesca, de herrería, de cocina, de logística, de administración, de mantenimiento, de salud, de educación, de limpieza, de agricultura. Y todo funciona muy bien. Todos los hippies tienen que trabajar por ley 4 horas al día para asegurarse de que el pueblo siga funcionando y el resto del tiempo pues es tiempo libre. Entre tanto, llegaron los comerciantes y con ellos la propiedad privada y el dinero y esto lo cambió todo. Unos comerciantes les compraron unas herramientas muy bellas y de altísima calidad a los hippies herreros.
Los herreros, a su vez, se organizaron para producir más herramientas para venderles exclusivamente a los comerciantes, a quienes, además, comenzaron a comprarles productos que no se conseguían en el pueblo. Y no solo se organizaron, los hippies literalmente montaron una startup que funcionaba como una especie de taller escuela en donde buscaban formar a las nuevas generaciones de herreros. Y les enseñaban y salían muy bien formados los nuevos hippies herreros, y durante todo ese tiempo, los dueños, los propietarios del taller escuela ponían el tiempo, los materiales, las herramientas, los hornos, los yunques, el combustible, el mineral y obviamente la enseñanza. Y el trabajo, el esfuerzo de producir las herramientas que luego se les vendían a los hippies o a los comerciantes, lo ponían los aprendices. Y otra gente les fue copiando la idea y se organizaron grupos de trabajadores especializados en caza y en pesca, en carpintería y construcción, y ellos también montaron sus talleres escuela y empezaron a comerciar con los excedentes de su producción y a ganar plata. Un montón de nuevos sentimientos comenzaron a aparecer. Y como esto cambió las dinámicas relacionales de los hippies, eventualmente comenzó a haber conflictos, y para evitar que se regresara a la violencia, el Gran Consejo Hippie se reunió y votó una nueva ley en la que se establecía la existencia y la protección de la propiedad privada. Y fue más o menos aquí donde comenzaron a aparecer los problemas que a nosotras nos interesa estudiar para entender qué es la clase social y por qué hemos tenido que dedicarle tanto tiempo en nuestro estudio sobre el Estado liberal moderno. Resulta que conforme se fueron consolidando estas organizaciones de caza, de herrería, de pesca, que vamos a llamar gremios, y que fueron armando sus talleres escuela y produciendo y vendiendo más bienes, los hippies que se habían organizado y metido en esta lógica empezaron, obviamente, a tener más cosas y a usar esas cosas de un modo que los hacía identificables para los hippies que no habían querido participar de esta nueva dinámica. Tenían ropa diferente, pintura de colores para sus casas y sus talleres, libros, materiales nuevos para hacer mejores herramientas, comidas exóticas y todas las cosas que se podían tener en el mundo de los hippies cuando se tenía plata y contacto con comerciantes. Todos estos nuevos códigos, estas nuevas posibilidades, maneras de ser, de presentarse en el mundo, los modos de vestirse, las costumbres, las maneras de hablar, que vamos a llamar un ethos, fueron creando distinciones entre un tipo de hippies que se habían dedicado a producir para comerciar y otros a los que no les gustaba tanto el asunto y dedicaban su tiempo libre a otras cosas que no se podían vender. Esto comenzó a cambiar a nuestros hippies hipotéticos que ya no eran tan hippies. Entre la aparición y la formalización legal de la propiedad privada y la aparición del dinero y la acumulación de capital, entre la llegada de un montón de productos, materiales, tecnología, libros y gente diferente, y el hecho de que ese montón de cosas nuevas que en no pocos casos hacían diferencias radicales en la vida de los hippies, solo podían conseguirse con dinero, entre el crecimiento demográfico que experimentaron rápidamente y la complejización de la división del trabajo, entre las maneras de comportarse, vestirse y hablar que significaban la pertenencia a algún gremio o agrupación de gremios y la ropa monocromática y sencilla que distinguía a los hippies que no comerciaban ni pertenecían a algún gremio o taller escuela, entre todas estas cosas ya no era tan fácil ser hippie. En resumen, la sociedad de los hippies creció y se complejizó. Es más, ya no solamente hay hippies, porque ahora hay comerciantes que se quedaron en la ciudad de los hippies para establecer una ruta, y con esos comerciantes llegaron más personas, familias, buscando oportunidades. Y pues esto significa simplemente que hay más bocas que alimentar, más gente que organizar para turnos de trabajo, que hay que construir más casas, más muebles y por lo tanto que hay que volver a dividir el trabajo, reorganizar los esfuerzos para poder atender todas estas nuevas necesidades. El crecimiento del cuerpo social de los hippies hipotéticos había implicado necesariamente una complejización de las relaciones de producción. Si nos lo imaginamos desde lejos, con la distancia que nos permiten nuestras meditaciones metafísicas de Pur, lo que vemos es un gran cuerpo compuesto por cuerpos más pequeños, por órganos independientes y más o menos distinguibles. Y ya nos lo decía Durkheim, al complejizarse, una sociedad debe dividir y especializar aún más el trabajo y los lazos de solidaridad mecánica se debilitan en favor de una solidaridad más orgánica. ¿Se acuerdan de cómo en el primer episodio de esta miniserie sobre la clase social hablamos de cómo habían comenzado a aparecer estratos en la sociedad de los hippies? Pues aquí están. Estas distinciones que comenzaron a aparecer se hicieron cada vez más numerosas y marcadas. Tanto que incluso las podemos apreciar en el relieve imaginario de los puntitos, en la manera en cómo está dispuesto el relieve del cuerpo social. Podemos apreciar unas capas superpuestas, unos estratos claramente distinguibles desde lejos, pero difusos e indeterminados cuando los imaginamos desde cerquita, es decir, cuando nos imaginamos hippies particulares. Estos estratos son los que nos permitirán, por fin, hablar de la clase social. Y para esto, vamos con la segunda parte del episodio.
Entonces, hablemos de clase social. ¿Qué es esa vuelta y por qué es tan fundamental para nuestro estudio sobre el Estado liberal moderno? Vamos por partes. Lo primero que debemos considerar al hablar de clase social y por consiguiente para llevar a cabo cualquier tipo de análisis de este tipo son las condiciones de producción. En otras palabras, tenemos que preguntarnos cómo están organizados los esfuerzos en la sociedad, quién hace qué y cómo. Estas preguntas ya nos dicen bastante. ¿Cómo están organizados los esfuerzos en la sociedad de los hippies hipotéticos? Al principio, como sabemos, los hippies acordaron dedicar 1/6 de su tiempo al trabajo necesario para la reproducción de las condiciones materiales de existencia. En un día de 24 horas, estamos hablando de 4 horas diarias. A eso, súmenle 8 horas de sueño, porque los hippies tienen una higiene de sueño que la mayoría de nosotros envidiaríamos, ya van 12 horas. Pónganle un promedio de 4 horas en actividades de reproducción de la existencia individual, o sea, comer, ir al baño, lavarse, etc. Y con esto a los hippies les quedan más o menos 8 horas diarias para hacer lo que quieran, tiempo libre que llaman. El Gran Consejo Hippie tenía un grupo de funcionarios que se dedicaban exclusivamente a la logística de dichos esfuerzos, horarios, lugares de trabajo, rotaciones, gestión de conflictos, etc. Lo que solemos llamar trabajo administrativo o más recientemente recursos humanos. Y pues como era esperable, los hippies solían especializarse en 2 o 3 tareas diferentes y la división administrativa del Gran Consejo Hippie se encargaba de que cada hippie pudiera rotar entre sus distintas especialidades. Pero, como ya hemos dicho, con la emergencia de la propiedad privada y del dinero, estas condiciones de producción se transformaron y con ellas la integralidad de la sociedad de los hippies. ¿Qué pasó? Que muy pronto, los hippies que se habían organizado para montar talleres escuela y producir excedentes para venderles a los comerciantes, se dieron cuenta de que dirigir un taller escuela requería de más tiempo y energía de los que dejaban las 4 horas diarias obligatorias y peor todavía, que puestos a escoger entre trabajar 4 horas gratis y trabajar 4 o más horas adicionales, sabiendo que recibirían dinero y todo lo que ello implicaba, la decisión no era realmente difícil. Y entonces, un día, la hippie que había fundado el gremio de la cacería tuvo una idea fabulosa. Fue a buscar unos amigos de ella que no se habían metido en lo de los talleres escuela y les dijo: parce, les tengo una propuesta. Cuente, marica, cuente, leyeron los otros. Parce, a nosotras nos está yendo muy bien con el taller escuela de casa y estamos creciendo un montón, pero pues obviamente eso implica que no nos está alcanzando el tiempo para hacer todo lo que hay que hacer y me acordé que hace un tiempo ustedes me habían dicho que les gustaría conseguir unos libros y unos instrumentos de astronomía que le vieron a un comerciante y entonces me puse a hacer cuentas y averiguaciones y se me ocurrió que si les pago 10 monedas de plata por cada hora que ustedes me ayuden en el taller escuela, en 2 semanas tendrían suficiente para comprar los libros y los instrumentos y les sobraría. ¿Qué les parece? Los hippies amigos de la hippie pensaron un rato, pero poquito, y dijeron: hágale de una, ¿cómo hacemos? Y se organizaron. Cada hippie hacía sus 4 horas diarias de trabajos necesarios y un par de horas más en el taller escuela de la hippie cazadora, que les pagaba sin falta 20 monedas diarias a cada uno. Y ¡paf! Se hizo lo que los expertos llaman el salario. Y más temprano que tarde la idea de la hippie cazadora se expandió por toda la sociedad de los hippies. Los hippies emprendedores contrataron a hippies que no habían querido emprender para que trabajaran un par de horas más en sus talleres escuela. Además, claro está, de las 4 horas diarias que les correspondían a cada hippie. Los hippies empresarios multiplicaron la producción y, por consiguiente, las ganancias. Y vamos a parar aquí para hacer un paréntesis teórico. ¿Qué pasó? Estamos presenciando la transformación de las relaciones de producción de los hippies hipotéticos. ¿En qué ha consistido dicha transformación? Lo primero fue la complejización de la división social del trabajo, que es lo que explicamos al principio. Conforme la aldea de los hippies fue creciendo, fue necesario dividir y especializar cada vez más el trabajo para que pasaran todas las cosas que tenían que pasar y seguir pasando todo el tiempo para que la vida fuera posible. Es decir, para reproducir las condiciones materiales de existencia. Entonces, por ejemplo, si antes había 20 agricultores que cultivaban juntos la misma tierra y se ocupaban de construir silos y molinos, de almacenar la cosecha y transformar el trigo en harina, a partir de un momento fue necesario que hubiera gente que se ocupaba solamente de cultivar trigo, otros solamente maíz y otros solamente arroz, otro grupo que se ocupaba solamente de transportar las cosechas a los silos o a los molinos, otro de producir la harina y etcétera. Lo segundo fue la emergencia de la propiedad privada. Esto fue lo que vimos en los primeros episodios con la llegada de los comerciantes. La propiedad privada permitió que los hippies pudieran volverse empresarios. ¿Cómo?
haciendo posible que los hippies pudieran declarar como suyas las cosas. Y, como la palabra lo indica, la propiedad privada implica una privación. Cuando los hippies dicen el taller escuela es propiedad de quienes lo fundaron, están diciendo que tienen más derechos sobre el taller escuela y todo lo que se produzca en ese taller escuela que el resto de los hippies, incluidos los que trabajan o estudian en él. En otras palabras, fue posible tener la propiedad privada de los medios de producción. Eran dueños del espacio, de las herramientas, de la materia prima y del producido que luego le vendían a los comerciantes. Lo tercero fue la aparición del dinero. El dinero transforma las relaciones de intercambio que hay entre los hippies. Antes de que llegaran los comerciantes, el intercambio, es decir, la economía de los hippies, operaba con la lógica del trueque y la necesidad. Y el valor de las cosas era determinado de manera muy subjetiva. ¿Cómo podían los hippies determinar que, por ejemplo, un costal de trigo valía más o menos que, digamos, una caja de martillos? Muy difícil de saber. En cambio, cuando apareció el dinero, las cosas se hicieron más fáciles. ¿Por qué? Porque el dinero sirve para objetivar el valor, es decir, para volver cuantitativo y por lo tanto finito, contable, delimitado, algo que es esencialmente cualitativo. En el caso de los hippies, imaginemos cuánto puede valer el martillo que un papá le regaló a su hijo de cumpleaños, hecho por él mismo y con los nombres de la familia tallados en el mango. Como dicen los banqueros, hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Por último, y de la mano de todo lo anterior, la aparición del salario. Cuando la hippie cazadora le dice a sus amigos que les paga 10 monedas de plata por cada hora trabajada, nos está dando una información muy importante, y es que el valor de las cosas proviene del trabajo necesario para producirlas. Y aquí es muy importante que recordemos que no podemos pensar en ninguna de estas cosas como fenómenos individuales, porque todo trabajo, por mucho que ocurra aparentemente en solitario, en realidad es el producto de una serie de relaciones sociales que lo hicieron posible. Por mucho que un hippie promedio se demore 10 horas produciendo un martillo, el valor de ese martillo no es solamente el de esas 10 horas trabajadas, sino el de todo el tiempo invertido por la integralidad del cuerpo social para que ese martillo pudiera ser producido. Y esto tiene una implicación muy importante, y es que el trabajo es inherentemente valioso. Por ejemplo, si imaginamos que en la ciudad de los hippies hay muchos árboles de mango que crecen prácticamente solos y que dan cosecha casi todo el año, podríamos suponer que los mangos en sí mismos, puesto que son muy abundantes, no tienen mayor valor. Uno va y coge un mango y ya está. Pero si los hippies se organizan y dicen, de ahora en adelante vamos a tener un equipo de hippies que va a recoger todos los mangos, los va a contar y los va a repartir entre las cocinas y las casas de los hippies, esos mangos tendrían de repente el valor del trabajo de los hippies, un valor agregado. Más importante todavía, trabajar implica poder reproducir la fuerza de trabajo, y eso tiene un costo. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, que lo importante no solo es trabajar, sino poder seguir trabajando. Hay que tener comida, descanso, estar aliviados, poder moverse entre el sitio de trabajo y la residencia, etcétera, etcétera. Y esas cosas tienen que, a su vez, ser producidas por el trabajo de otros. Y es aquí en donde ocurre una enorme transformación en la sociedad de los hippies. Cerremos el paréntesis teórico y volvamos con ellos. Los hippies empresarios habían hecho un descubrimiento muy importante, y era que podían contratar hippies para aumentar la productividad de los diferentes talleres escuela. Y la cosa funcionó bien. Los hippies ociosos, los que no habían querido dedicar su tiempo libre al emprendimiento, pudieron ganar el dinero que les hacía falta para comprar libros, instrumentos musicales, ingredientes raros de cocina, pinturas y lienzo, herramientas para tallar la madera y todas las cosas que les permitían desarrollar sus pasiones. Por su lado, los hippies empresarios aumentaron significativamente sus ganancias y sus capacidades de producción. Bastante rápido, esta nueva lógica comenzó a causar un problema logístico, y es que no estaba habiendo suficientes manos para la realización de los trabajos de reproducción de la existencia. La mayoría de los hippies le estaba dedicando más tiempo a trabajar en los diferentes talleres escuela que en las labores necesarias. Se inventaron maneras de no cumplir la regla de las 4 horas diarias, se crearon sistemas de subcontrataciones, hubo mucha complicidad de las autoridades que en muchos casos también participaban de esta nueva dinámica. Y cuando empezó a haber escasez de cosas, cuando la comida no llegaba a tiempo a las cocinas, cuando los espacios comunes comenzaron a deteriorarse porque ya no había quien se ocupara de ellos, algunos hippies empresarios dijeron, «Oye,
Y si nosotros compramos las granjas y nos ocupamos de la producción, y si nosotros nos ocupamos del mantenimiento y la limpieza de la ciudad, contratamos gente, la formamos y con lo que se les pague, ellos pueden comprar la comida y lo que necesiten. Y una hippie empresaria, que todavía tenía mucho de hippie en su corazón, respondió: o sea que vamos a pagarle a la gente para que produzca las cosas que luego van a tener que comprarnos a nosotros. Efectivamente, es la manera más eficiente de asegurar las necesidades de nuestra sociedad sin que tengamos que reducir nuestra producción. Pero ¿qué pasa si reducimos nuestra producción? ¿Cómo que qué pasa? Pues que entra menos plata y eso es malo para todos, especialmente para nosotros. ¿Pero por qué para todos?, pregunta la todavía muy hippie empresaria. Porque con esa plata es con la que pagamos los salarios, con la que la gente se puede comprar sus cosas, decorar las casas, vestirse diferente. Es la que nos ha permitido aprender más de herrería, traer nuevas herramientas, nuevas tecnologías, medicina y todas las cosas que han mejorado nuestras vidas en los últimos 20 años. Con menos plata pues habría menos prosperidad, menos progreso. Sí, yo entiendo, pero ¿no es un poco feo que le paguemos a la gente para que produzca cosas por las que luego tendrá que pagarnos parte del dinero que le dimos en primer lugar? Además, si todos necesitamos comer y desde los inicios de nuestra sociedad nos hemos organizado para que todos comamos, no entiendo por qué de repente vamos a empezar a cobrar por algo que nunca se ha cobrado. Parce, yo entiendo tu punto, pero me parece que te estás complicando demasiado cuando la solución es simple y funcional para todos. Nos falta mano de obra para producir lo que necesitamos. Esa mano de obra falta porque la mayoría está trabajando para nosotros y casi nadie quiere hacer esos trabajos pues porque no pagan. Está la modalidad que nosotros utilizamos, por supuesto, que es que les pagamos a algunos amigos y conocidos un salario por cumplir con nuestras horas de trabajo, pero la mayoría de nuestros co-hippies no puede permitirse eso, ni tampoco habría suficientes hippies. Es muy sencillo. Busquemos una manera de que más gente quiera trabajar en estas actividades, es decir, paguemos. Pero para pagar necesitamos que eso genere ganancia. Toca cobrar por la comida, por la logística y por todos los trabajos necesarios que queremos administrar. Y ese cobro no es para nosotros, sino que es para pagar los salarios de los hippies que vamos a contratar. Bueno, y un poquito lo guardamos para el mantenimiento, mejorar la maquinaria y reinvertir y todo eso. El ex hippie empresario y la todavía muy hippie empresaria debatieron un rato más, pero el ex hippie terminó convenciendo al resto y se hizo lo que él sugería. Cuando llegaron al consejo de los hippies a presentar su propuesta, no encontraron mucha resistencia y la cosa se aprobó sin demasiada discusión, entre otras cosas, porque la mayoría de la gente estaba ocupada trabajando y solo estaban los miembros permanentes y alguno que otro oficinista. Y los hippies empresarios se organizaron para comprar las granjas, los molinos, los animales de carga, las herramientas, las tierras y todo lo que implicaban las actividades agrícolas y los carros que se usaban para la logística y las minas y las cocinas. Y aquí apareció un primer problema y es: ¿a quién se le están comprando las granjas? O mejor dicho, ¿a quién se le entrega la plata y sobre todo cuánta plata? Para comprender las implicaciones de todo lo que acaba de pasar, vamos a la tercera y última parte del episodio. Entonces, vamos a tratar de organizar todo esto que acaba de pasar y que ha venido pasando durante los últimos episodios de la serie para tratar de comprender de qué hablamos cuando hablamos de clase social. Por fin, volvamos a empezar. ¿Qué hemos aprendido tras seguir de cerca y estudiar la historia de los hippies hipotéticos? Un montón de cosas. Primera cosa, nada vivo vive solo. Para que los hippies pudieran ser hippies, para que pasaran todas las cosas que les han pasado, necesitábamos que hubiera una pluralidad de hippies. Es cierto que podemos imaginarnos a un hippie particular, pero ese hippie particular, imaginado así, sin un campo, sin otros puntos, no nos dice mayor cosa sobre el mundo y sobre todo, no explica los fenómenos que nos interesa entender. Un hippie solo no hace nada. En cambio, cuando lo que tenemos es grupos de hippies interactuando entre sí, comienzan a emerger una cantidad de fenómenos. Fenómenos que solo son posibles porque existe una pluralidad de hippies. Segunda cosa, así como podemos considerar en los términos de nuestras meditaciones metafísicas PUR un arrume de puntos conformando el cuerpo de un hippie particular, podemos considerar a un grupo de hippies conformando un cuerpo social. Los hippies se agrupan y se organizan para reproducir la vida. Por eso decimos que nada vivo vive solo. Los hippies necesitan ser una pluralidad para poder crear y sostener las condiciones necesarias para la vida de cada individuo que conforma ese cuerpo social. A esto lo llamamos la reproducción de las condiciones materiales de existencia. Podemos imaginar esto como una especie de metabolismo basal. ¿Y qué es el metabolismo basal? El metabolismo basal es todas esas cosas que están pasando constantemente para poder estar vivo. Es todos los esfuerzos que hace su cuerpo para que su corazón lata y su cerebro funcione y sus células se regeneren y etc. Lo mismo pasa con los cuerpos sociales.
Hay esfuerzos que tienen que estar pasando todo el tiempo para que el cuerpo social sea posible, la reproducción de las condiciones materiales de existencia. Tercera cosa, lo que mantiene unidos esos cuerpos sociales son los sentimientos y más específicamente la solidaridad. Esa solidaridad, como vimos con Durkheim, puede ser mecánica cuando hablamos de cuerpos sociales pequeños y sencillos y puede ser también orgánica cuando hablamos de cuerpos sociales más grandes y complejos. Pero en todo caso, lo que mantiene cohesionados a los cuerpos sociales, lo que hace que los individuos lo conformen, son lazos de solidaridad. Es decir, afectos, sentimientos. Y esto quiere decir que cuando estamos estudiando fenómenos sociales debemos prestar atención a lo afectivo, a los sentimientos. ¿Qué sentimientos movilizan a los individuos y a los grupos de un modo u otro? ¿De dónde vienen esos sentimientos? ¿Qué forma tienen? Y, por supuesto, y como siempre, ¿cómo son posibles? Cuarta cosa, a la manera en que esos cuerpos sociales se organizan para reproducir las condiciones materiales de existencia, la llamamos división social del trabajo. Los hippies se reúnen, hablan, deliberan y establecen acuerdos, normas y reglas que les permiten organizar la producción y el trabajo. Por todo lo que hemos hablado, esto tiene una implicación importantísima y es que la economía es política. ¿Por qué? Porque, como vimos en el primer episodio de esta serie, la política es la reunión de los seres humanos para deliberar y decidir sobre las mejores maneras de organizar la vida, y esa organización implica, obviamente, la división social del trabajo. En otras palabras, antes de haber relaciones de producción organizadas, tuvo que haber gente reunida, dispuesta a organizarse. Así que la próxima vez que escuche decir a un economista o a un ingeniero que sus ideas son solamente técnicas y no políticas, sepan que les está mintiendo, porque toda medida que implica la organización de la producción es necesariamente una medida política. Y por eso mismo, cuando se transformaron las relaciones de producción, se transformó la sociedad. Con esto en mente, consideremos lo que ha venido pasando con nuestros ya no tan hippies hipotéticos. Lo primero es que la sociedad de los hippies ha crecido en número y por lo tanto ha debido complejizarse para poder seguir existiendo. Esta complejización ha tenido lugar de varias maneras. Primero, los trabajos de reproducción de la existencia se han tenido que dividir y especializar cada vez más. Si antes había hippies agricultores que sabían hacer un poco de todo, en este momento un hippie agricultor sabe hacer un poco de todo, sí, pero suele especializarse en cultivos específicos, en gestión de insumos y abonos, en almacenamiento de granos, en rotación de cultivos, etc. Lo mismo pasa con los demás oficios como la casa o la construcción, la logística, la administración. Al incrementar la división y la especialización del trabajo, la solidaridad que mantiene unidos a los hippies como cuerpo social se transforma. Ya no es, en los términos de nuestro amigo Émile Durkheim, una solidaridad mecánica, o sea, ya no es una solidaridad que emerge por las lógicas mismas de la interacción de los hippies con la integralidad del cuerpo social. Lo que tenemos ahora es una solidaridad orgánica, es decir, una solidaridad mucho más específica al contexto inmediato de los hippies y que media en su relación con el cuerpo social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en las etapas iniciales de la sociedad de los hippies cada hippie era capaz de sentir, de percibir los lazos que lo unían y lo hacían dependiente del cuerpo social como un todo, en este punto la sociedad ha crecido y se ha complejizado tanto que los hippies individuales ya no son capaces de percibir estos lazos directamente, sino unos más inmediatos, que a su vez median en su relación con todo el cuerpo social. ¿Cuáles son estos lazos sociales más inmediatos? Los vínculos que se crean en torno a la producción. Porque si antes todos los hippies participaban más o menos de todos los trabajos necesarios para la reproducción de las condiciones materiales de existencia, en este momento eso es simplemente imposible. Por cuestiones de eficiencia, de practicidad, de magnitud, lo mejor es que los hippies se especialicen y eso hace que haya grupos de hippies que casi nunca se crucen entre sí. Por ejemplo, si existe un grupo de hippies especializado en trabajos de minería y esas minas quedan en unas montañas que están en dirección opuesta a los campos de cultivo, lo más probable es que los agricultores y los mineros nunca se crucen, por mucho que los mineros necesiten del trabajo de los agricultores para comer y los agricultores necesiten del trabajo de los mineros para poder tener las herramientas que les permiten cultivar. Como ya dijimos, esta nueva solidaridad hace emerger una primera clasificación dentro de la sociedad de los hippies, determinada por la proximidad de los oficios. Los mineros y los agricultores están muy lejos e interactúan muy poco, pero los agricultores y los ganaderos, por ejemplo, aunque se han especializado en trabajos muy diferentes, siguen teniendo que interactuar mucho entre sí. Del mismo modo, los mineros trabajan mucho con los herreros, los pescadores con las cazadoras, etc. Y esto genera necesariamente unos códigos, unas maneras de hablar, de comportarse, una serie de reglas, de formas de comportarse que son propios a cada una de estas clases de trabajadores.
Podemos entonces decir que el primer elemento para determinar la clase social tiene que ver con la división social del trabajo, es decir, con la organización de las relaciones de producción. En otras palabras, cuando usted quiera analizar la conformación de las clases sociales de una sociedad, lo primero que tiene que mirar es la organización de las relaciones de producción. El tema es que este elemento rápidamente se complejiza cuando aparece la propiedad privada y todo lo que ésta implica. ¿Por qué? Pensemos en nuestros hippies hipotéticos que se enfrentaban a un problema importante de escasez de mano de obra. ¿Qué pasó? Resulta que durante generaciones las fincas, los terrenos, los animales, los insumos, las herramientas y todo lo que se necesitaba para producir los alimentos que nutren y mantienen vivos a los hippies no habían sido propiedad de nadie. Nadie considera que todas esas cosas que llamamos los medios de producción sean suyas. Ni un hippie particular ni un grupo de hippies es dueño de esos medios de producción. Esos medios están ahí como resultado de la política de los hippies, es decir, de la reunión y deliberación que hubo entre estos hace mucho tiempo y que determinó que la mejor manera de asegurar sus condiciones materiales de existencia era construyendo toda esa infraestructura y organizando el tiempo de trabajo de todos los miembros de la sociedad de los hippies hipotéticos de manera tal que todos contribuyeran a dicha producción. A lo sumo, podríamos decir que los medios de producción pertenecen a todos los hippies imaginados como un cuerpo político y social. El problema es que la propiedad privada implicó, sobre todas las demás cosas, la propiedad privada de los medios de producción. Lo que antes era de la integralidad del cuerpo político pasó a ser propiedad de unos individuos o grupos de individuos específicos. Esto pasó primero con los herreros. Una vez comienzan a entender cómo ser dueños de los medios de producción, que en este caso son los talleres de herrería, los hornos, el combustible, etc., les permitía acumular más dinero que podían luego usar para comprar más cosas para ellos y para mejorar las condiciones de producción. La idea de que cualquiera pudiera usar el taller para hacer y vender herramientas ya no les gustó tanto. ¿Por qué? Porque tenían que compartir los medios de producción y someterse a los tiempos de uso de otros hippies, porque seguramente habría otros grupos de hippies que quisieran hacer lo mismo que ellos y con los que tendrían que competir. En cambio, si ellos eran los dueños de los medios de producción, no tenían que someterse a las lógicas de uso de la sociedad de los hippies. Si ellos eran los propietarios de los medios de producción, podían usarlos cuando quisieran, cuanto quisieran y como quisieran, sin tener que esperar turnos o compartir el espacio, las herramientas y la materia prima con otros hippies. Y entonces, los hippies herreros crearon el taller de escuela y lograron aprobar en el Gran Consejo Hippie una ley que los hacía propietarios de este y de todo lo que en este se produjera. Una vez la propiedad privada de los medios de producción fue legítima y legal, los dueños de los medios se dieron cuenta de que si querían realmente acumular dinero, necesitaban producir más de lo que eran capaces de producir ellos solos. Esto es obvio. De nada sirve ser dueños de los medios de producción si no hay gente que los ponga a producir. Una finca sin agricultores no sirve para mucho. Una forja sin herreros, pues tampoco. Los hippies empresarios necesitan que los hippies ociosos trabajen en sus talleres con sus herramientas, sus hornos y sus moldes para producir más herramientas más rápido. En otras palabras, los hippies no empresarios tienen algo que los hippies empresarios necesitan: fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo se usa durante 4 horas al día en la realización de los trabajos de reproducción de la existencia y el resto, como ya hemos dicho, es tiempo libre que los hippies empresarios utilizan para hacer crecer sus empresas y los hippies ociosos usan para cocinar, pintar, esculpir, tallar madera, leer, escribir, organizar sus casas, tomar con sus amigos, bailar, estudiar los movimientos de las estrellas y cualquier cantidad de cosas completamente improductivas. Por su parte, los hippies ociosos necesitan dinero para comprarle a los comerciantes los libros, instrumentos musicales, martillos y cinceles, ingredientes exóticos, utensilios de cocina, lienzos y demás cosas que necesitan para profundizar en sus pasiones improductivas. Y en principio eso no era un problema, porque como tenían asegurados la comida y el techo por cuenta de la organización política y económica de los hippies hipotéticos, no tenían que trabajar demasiado en los talleres de escuela para ganar lo suficiente para darse esos gustos. Básicamente, los hippies ociosos les alquilaban su fuerza de trabajo a los hippies empresarios. Eventualmente eso comenzó a generar problemas de escasez, porque la gente prefería trabajar y que les dieran una remuneración por ese trabajo que podían mecatearse en cositas en lugar de trabajar gratis en las labores de reproducción de la existencia. Entonces, segundo elemento para entender la clase social, la propiedad privada de los medios de producción. Ya no solo hay una distinción entre los sectores de la producción, los agricultores, los mineros y los constructores, sino que dentro de estos sectores había una diferencia entre quienes son dueños de los medios de producción y quienes son solo trabajadores. Pasó entonces una cosa muy importante y fue que los hippies empresarios, es decir, los hippies que eran dueños de los medios de producción, se organizaron y convencieron al Consejo Hippie de venderles las fincas, las minas y las redes
logísticas con el objetivo, primero, de atender la crisis de escasez de mano de obra que ellos mismos habían creado, dicho sea de paso, y segundo, y más discreto, pero no menos importante, ganar un poco más de dinero. ¿Y qué implica esto? Que los hippies ya no podían ir a los comedores comunitarios y simplemente comer, sino que debían pagar por la comida que comían. Que si los hippies querían hacer algún arreglo en sus casas, debían pagar por el material y las herramientas. Y esto no es un asunto menor. La plata que los hippies ociosos ganaban trabajando en las empresas de los hippies empresarios ya no podía ser solamente utilizada para comprar libros, instrumentos, pinturas o telescopios, sino para asegurar la comida, es decir, para reproducir la existencia. Lo que antes estaba garantizado por la organización de la producción de nuestros hippies hipotéticos pasó a depender de la capacidad de cada hippie para asegurar el dinero suficiente para reproducir su existencia. Y por esa misma lógica pasaba que quienes tenían más dinero, ya fuera porque trabajaban más horas o porque eran dueños de empresas, podían comprar comida y lo que quisieran para desarrollar sus pasiones. Lo que termina pasando es que el dinero se convierte en un principio de clasificación. Hay diferencias entre quienes tienen mucho dinero, los que tienen algo de dinero y los que tienen poco dinero. Y por supuesto, los que tienen algo y los que tienen poco dinero tienen que priorizar la reproducción de la existencia sobre el desarrollo de sus pasiones. Y eso se nota. Los que tienen mucho dinero tienen ropas distintas, más lujosas, tienen mejores libros, comen más y mejor, tienen más tiempo libre porque tienen gente que trabaja en sus empresas, pintan, esculpen, bailan y viajan. Los que tienen algo de dinero no hacen todas esas cosas porque no les alcanza el tiempo ni la plata, pero cultivan pasiones más modestas. Y los que tienen poco dinero pues solamente les interesa asegurar la comida, el techo y todas esas necesidades básicas, y rara vez tienen tiempo y energía para ocuparse de estudiar las estrellas, resolver ecuaciones, pintar cuadros expresionistas o componer sinfonías. Aparece entonces un tercer elemento que nos permite determinar la clase social: la distinción. Obviamente, los que tienen mejores condiciones y no están preocupados por la reproducción de su existencia pueden dedicarse a cultivar sus pasiones, y eso, evidentemente, hace de ellos gente más culta, más preparada, con una perspectiva más amplia del mundo, y eso se nota en su forma de hablar, en su forma de caminar, en los colores que usan, en la manera en que se organizan los espacios, en las cosas que los angustian, en la forma de disfrutar las cosas, en los gustos. Lo mismo pasa con los que tienen algo de dinero y con los que tienen poco. Es decir, es posible distinguir diferentes tipos de hippie y clasificarlos en grupos según su poder adquisitivo y lo que ese poder adquisitivo implica en términos de acceso a las posibilidades del mundo. Los mismos hippies lo saben, lo sienten. Ellos se sienten diferentes de unos y parecidos a otros, y muchas de las cosas que hacen y cómo las hacen les ayudan a manifestar esas diferencias y esas semejanzas, a explicitar la distinción. Vamos con un ejemplo. Ay, entonces, ¿qué? Vamos a advertirle a Armando y a Hugo que este desfile se hizo exclusivamente para el cuartel, por lo bien que se viste. A ustedes más bien se les debería organizar un desfile de caridad para poder comprarles ropa. ¿Sí? ¿Y es que acaso usted se viste muy bien? Ya le conocemos todas las pintas. ¿O fue que se le olvidó lo que le hizo Berta? Ay, pues puede que yo no tenga un gran ropero, pero es que con lo que vale uno solo de mis vestidos, mejor dicho, se podría vestir todo el cuartel. ¿Qué tal? Ahora tenemos de secretaria de presidencia a la princesa de Mónaco. ¿Usted es que se cree diva o qué? Pues no, pero es que cuando yo las veo a ustedes, de verdad me siento de la realeza. Es que cuando yo estoy deprimida, cuando yo me siento poco elegante o menos bella, me basta con mirar a alguna de ustedes para alegrarme, para sentirme agradecida con la vida, con todo lo que me ha dado. De verdad, muchas gracias. Ahora, ni Patricia Fernández ni las del cuartel son hippies, evidentemente, pero esa interacción y en general esos personajes ilustran bastante bien el asunto. Patricia es alguien que, en nuestros términos, tenía mucho dinero y que ahora probablemente por ser el ser simplón y despreciable que es, tiene solamente algo de dinero. Las del cuartel, por su parte, tienen poco dinero. Patricia, para humillarlas, para ponerlas en su sitio, les dice que no saben vestirse, que no tienen la ropa, el gusto, los códigos para apreciar el desfile y que de hecho ni siquiera tienen permitida la entrada. ¿Qué está haciendo Patricia? Está marcando la distinción. Y si ustedes vieron Betty la Fea, no tienen sino que pensar en todas las cosas horribles y no tan horribles con las que los dueños de Comoda, Armando, Mario, Marcela, Daniel, los papás de Armando, etc., se distinguen de los trabajadores de la empresa, el cuartel, Freddy, etc., y también de los mandos medios que vendrían siendo los que tienen algo de dinero. Gutiérrez, Hugo, Patricia. La distinción es algo muy fuerte que está teniendo lugar todo el tiempo. Implica que los
hippies como individuos y como grupos son conscientes, establecen y explicitan las diferencias y las semejanzas que emergen de la organización de la economía. Y no se trata solo de distinguirse, la distinción también implica aspiración. Cuando Gutiérrez habla en inglés, innecesariamente está marcando una distinción con quienes están abajo de él, pero también está expresando su aspiración a pertenecer a la clase que está encima de él. Y en principio debería poder pertenecer. Es un ejecutivo de la empresa que tiene un sueldo de ejecutivo, que seguramente tiene estudios, que habla varios idiomas. Y sin embargo, es evidente que ni Armando, ni Marcela, ni Daniel, ni los dueños de la empresa lo reconocen verdaderamente como uno de los suyos. Se burlan de él, lo miran por encima del hombro. Y el personaje de Gutiérrez es deliberadamente ridículo cada vez que intenta copiar los códigos de la clase a la que aspira, y todos entendemos que no le sale natural. Eso también es distinción. No se trata solamente de decir somos diferentes de ustedes. La distinción es también decir queremos ser como ustedes. Hay un régimen de semejanzas y diferencias que determinan las clasificaciones que se pueden observar en el cuerpo social de los hippies, y esas clasificaciones, esas clases, no solo padecen ese régimen de semejanzas y diferencias, es decir, no es algo que solamente les ocurra por cómo se fue desarrollando la sociedad, sino que es algo que actúan, que sienten, que viven. Vamos por fin con algunas conclusiones de la miniserie sobre la clase social de nuestra larga serie sobre el Estado. 1. El cuerpo social que conforman todos nuestros hippies hipotéticos ha crecido y se ha complejizado tanto que han comenzado a aparecer dentro de él cuerpos más pequeños, diferenciables entre sí. Esos cuerpos pequeños están determinados por 3 factores. 1. La división social del trabajo. ¿Quiénes hacen qué? ¿Cómo? 2. Por el régimen de propiedad de los medios de producción. Y 3. Por las maneras en que estos grupos se distinguen entre sí. ¿Se acuerdan en el episodio pasado cuando hablamos de la relación inversa entre conciencia colectiva y conciencia individual como condición para la aparición de la solidaridad orgánica? Pues aquí está. Al reducirse la conciencia colectiva, es decir, al perder la capacidad para sentirnos conectados con la totalidad del cuerpo social, nuestra conciencia individual comienza a aumentar, y la solidaridad que nos une a la totalidad del cuerpo social está mediada por la solidaridad que sentimos por el cuerpo social más inmediato, la clase social. Básicamente, uno se parece al entorno en el que crece y se desarrolla. 2. Cuando hablamos de clase social, nos referimos en primer lugar a una serie de clasificaciones posibles que pueden hacerse dentro de un cuerpo social determinado. Hay muchas maneras de clasificar un grupo social, pero toda clasificación implica dividir un todo en sus partes posibles, según un régimen de diferencias y semejanzas previamente establecido. Este régimen puede ser artificial, por ejemplo, si decidimos clasificar a las personas según el color de los ojos o el color de la piel, pero también puede ser real, es decir, cuando las diferencias y semejanzas que estamos utilizando para la clasificación son materialmente reales, hacen parte constitutiva de la integralidad del cuerpo social y de su manera de ser. Si retomamos el ejemplo de la clasificación por el color de los ojos, que es una clasificación posible pero artificial, nos vamos a encontrar con que esa diferencia que existe entre los individuos es posible porque es verdad que los individuos tienen colores de ojos diferentes, pero es artificial en la medida en que nada de cómo se organiza el cuerpo social, el trabajo, la política, la moral, emerge realmente de esa diferencia. En cambio, si clasificamos a los individuos por las maneras en que se organizan para producir, nos vamos a dar cuenta de que no solo se trata de una clasificación posible, sino real, en la medida en que esas maneras de organizarse para producir determinan las maneras de ser del cuerpo social, es decir, la política, la moral, el derecho, etc. 3. En la medida en que estas distinciones reales determinan el orden social, las clases sociales se conforman según dicho orden, dando lugar a jerarquías, privilegios, desequilibrios y otros. Evidentemente, los ex-hippies empresarios son los principales beneficiados de la nueva organización de la producción. Al ser los dueños de los medios de producción, los ex-hippies empresarios comienzan a concentrar el poder de la sociedad. De ellos, de su disposición, de sus acuerdos entre privados, depende ahora la producción de los bienes y servicios básicos que antes estaban garantizados por la organización misma de la sociedad. Ahora, nosotras nos hemos interesado en las diferencias y semejanzas que emergen de la organización de las relaciones de producción, es decir, de la economía. ¿Por qué? La respuesta corta es porque somos materialistas, es decir, porque nuestro punto de partida para estudiar la realidad social son las relaciones de producción, la manera en que los miembros de un cuerpo social se organizan para reproducir la vida. Evidentemente no es lo mismo ser profesor que ser agricultor, ni ser minero que ser juez. Todas estas tareas son necesarias para la reproducción de la existencia, sin duda, pero
son necesarias de maneras distintas y con consecuencias particulares a cada actividad. Estas diferencias implican ventajas y desventajas que impregnan y configuran la experiencia posible de los individuos. Por eso es que decimos que la economía es política. Las relaciones económicas son la base de la que emergen los órdenes políticos, culturales, jurídicos y morales de cualquier sociedad. En tanto, la conformación de clases sociales depende de las distinciones reales que emergen de las condiciones materiales de existencia y las relaciones de producción. Pertenecer a una clase social o a otra implica las experiencias posibles que dichas condiciones materiales permiten. Básicamente, es mucho más probable que el hijo de un ex hippie empresario se vaya de intercambio a aprender idiomas a que lo haga el hijo de un hippie ocioso por un simple tema de recursos. Y, necesariamente, el hijo del ex hippie que se fue a aprender francés, italiano y latín y que leyó a Virgilio, Dante, Baudelaire y Shakespeare, tuvo acceso a unas perspectivas, visiones y sentires del mundo que el hijo del hippie ocioso no tuvo y probablemente no tendrá. Y esto los distingue y ellos lo saben, lo sienten. Todos somos más o menos conscientes de cómo el acceso a esas experiencias estuvo determinado por el hecho de pertenecer a una clase social o a otra. Y todas estas experiencias, que dependen fundamentalmente de la clase social, son determinantes en la construcción de la identidad de los individuos. Y esto implica todos los modos con que los individuos expresan su pertenencia a un grupo. 4. Esto es a lo que llamamos distinción, es decir, todas las prácticas, actitudes, sentires, significados, códigos, preferencias que dependen de la clase social y que determinan los modos en que los miembros de una determinada clase expresarán su pertenencia a esta y a través de los cuales se distinguirán de las otras. Y al expresar pertenencia y distinción también expresan las condiciones que las hicieron posibles, es decir, la organización de las relaciones de producción y el régimen de propiedad de los medios de producción. Esto suena complicado, pero en realidad es muy sencillo y uno de los mejores ejemplos prácticos de esto nos lo da Patricia Fernández. Hablas con tanta ligereza, ignorando, desconociendo el drama humano que hay detrás de todo esto. ¿Qué drama humano hay detrás de todo esto? Marce, agárrate bien de esa silla. Hoy me vine en bus. Marce, hoy me tocó venirme en un bus para Comoda. No. ¿Qué drama? No, tan humano el que tienes. Sí, claro. Dilo así, tranquila. Búrlate si quieres. Dime cuándo te has montado tú en un bus de servicio público. Dime cuándo. Nunca. Ni aspiro a tener que hacerlo. Claro. Como tú no sabes nada de la vida. Como a ti no fue la que te tocó montarte en un bus y aguantarte al patán en 600, los 600 pesos. Porque eso es lo que cuesta un bus, Marce. Ni te tocó aguantártelo diciendo, echa para atrás, mamita, echa para atrás, córrese. Claro, como tú no te montaste en esa caja de sardinas de pobres. Es que hasta montaron la pobreza, Marce. Mira. Marce, tú no sabes lo que es montarte en eso sin desayunar, porque yo no he desayunado todavía. Le da a uno mareos, sientes como que la gente se te pega, los tipos te están mirando como con ganas de violarte. Marce, por favor, mira, te suplico que este quede entre las dos, que nadie lo vaya a saber, porque yo no quiero que nadie sepa que Patricia Fernández, la ex esposa de Mauricio Brickman, la que estudió 6 semestres de finanzas en la San Marino, pasó por un bus. ¿Y qué vas a hacer para que eso cambie? No sé. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Sí, tú. ¿Qué me aconsejas, Marce? ¿Qué me aconsejas que yo haga? ¿Yo? No tengo ni idea. Pero no pretenderás que yo te solucione el problema. Ay, Marce, yo soy tu mejor amiga. Por lo menos deberías hacerlo por imagen. ¿Qué tal? Miren, la mejor amiga de Marcela, Patricia Fernández, montada en un bus. Dime dónde te vas a meter, ¿ah? Cuando Patricia imita la manera de hablar, la interacción física, la violencia de género, cuando se refiere al transporte público como una lata de sardinas de pobres, cuando muestra las manos sucias para decir que la untaron de pobreza, cuando invoca su educación inconclusa en la universidad prestigiosa esta, el apellido de su exmarido, su amistad con Marcela y el daño reputacional que podría causarle tener una amiga que monta en bus, o sea, tener una amiga pobre, Patricia está expresando todo lo que la distingue de los pobres y también lo que se supone que la hace pertenecer a la clase de los ricos, la de los dueños de la empresa. Está diciendo, yo no soy como ellos, por favor, no me dejes ser como ellos. Yo soy como tú, Marce, y quiero seguir siendo como tú.
Todo eso que Patricia está describiendo como una experiencia traumática no es otra cosa que la experiencia cotidiana de millones de personas, y ella lo sabe y lo dice y tiene muy claro todo lo que eso implica. Ella sabe que la razón por la cual su vida le está ocurriendo así es porque ya no tiene plata para acceder a ciertas comodidades. Al expresar la distinción, Patricia está también expresando las condiciones que la hacen posible. Básicamente, la organización social de la producción genera una serie de diferencias reales en las condiciones materiales de existencia que se le imponen de manera diferenciada a diferentes grupos del cuerpo social en función del lugar que ocupen en la organización de las relaciones de producción. Esas diferencias reales en las condiciones materiales de existencia son todas las cosas que Patricia describe como parte de su drama humano y son el resultado de las injusticias, las desigualdades, los privilegios inherentes a la organización de la economía. 5. En resumen, la organización de las relaciones de producción, es decir, la economía, determina cómo se van a conformar y organizar las clases sociales y sobre todo las condiciones materiales en las que esas clases tendrán que vivir, con mucha comodidad o con mucha precariedad, por así decirlo. Algo en la manera de organizar la economía genera esas diferencias, esas desigualdades, esas injusticias. Y ahora, si hablamos de justicia, estamos hablando necesariamente de moral. Como hemos dicho a lo largo de nuestra serie, la moral está en constante tensión con la política. Si la moral es el sentido que damos al mundo y la política son las fuerzas que lo transforman, podemos imaginarnos que cuando los ex hippies empresarios se organizaron entre ellos para asegurarse de que la propiedad privada estuviera incluida y protegida por la ley, ellos estaban utilizando la política para establecer un cierto sentido en el mundo, en el orden que los hippies le dan a su mundo. El problema, como ya hemos visto, es que ese orden implica una serie de injusticias que hacen que la vida sea muy fácil y bonita para algunos y muy difícil y sufrida para otros. Y no solo eso, esas diferencias en las condiciones de vida se expresan en los individuos de una manera que, como nos lo muestra Patricia Fernández, no es particularmente amable cuando no abiertamente violenta. Hay pues conflicto, y más específicamente, conflicto de clases. ¿Cómo intenta el Estado lidiar con esas diferencias y la conflictividad que implican la emergencia de estas clases sociales? Con la ciudadanía, que es de lo que hablaremos en el siguiente episodio. Con este episodio concluimos la miniserie sobre la clase social de nuestra serie sobre el Estado. Recuerden apoyar a Pensar un Rato en www.patreon.com/pensarunrato. Su aporte hace una diferencia enorme. Y recuerden también compartir los episodios en todas sus redes sociales con comentarios, críticas, reseñas, insultos, lo que quieran. Gracias por escuchar y nos oímos pronto.